Vale, pues hoy haremos un Zoom. Yo soy Eduard, soy de Barcelona, tengo 21 años y bueno, os presento a Iñaki, mi compañero. Yo soy Iñaki, tengo 19 años y soy de Granada. Y bueno, como bien ha dicho nuestro compañero Edu, pues bueno, vamos a tratar un poquito este tema. Y hoy la idea es hablaros de Uniswap. Iñaki y yo, de hecho, nos hemos conocido por Telegram. Él es, como ha dicho, de Granada y al final nos hemos conocido ahora haciendo videollamadas. Al final creemos que somos dos personas que tenemos los mismos intereses, tenemos ganas de conocer todo el mundo DeFi, ¿no? Y nuestra idea principal es hoy, pues, traeros un pequeño tutorial, le podríamos decir, ¿no, Iñaki? Sería un pequeño tutorial de Uniswap. Y entonces nosotros queremos dejar claro que no somos ni analistas, ni somos expertos en el tema, pero sí que creemos que al final, de tanto leer, tenemos como la necesidad de grabarnos y decir, pues vamos a compartirlo con la gente y que a quien le interese, pues si le puede servir de ayuda, para nosotros será todo un placer. Y os doy paso con Iñaki. Sí, sí, al final, como bien ha dicho Edu, o sea, nosotros no somos ni especialistas ni profesionales. Básicamente lo que hemos ido es analizando información, recogiendo de distintas fuentes y bueno, debido a que nos apasiona mucho este mundo del DeFi y de las criptos, pues bueno, al final hemos dicho, pues si realmente nos gusta, podemos abrirnos a compartir todo ese conocimiento que tantas horas nos lleva buscando y tal. Y bueno, qué mejor que hacer una presentación, pues bueno, de uno de los exchanges descentralizados, pues diría que el más importante ahora mismo dentro del mundo cripto. Así que por eso, vamos a hablar sobre Uniswap. Eh, Vamos a tratarlo de la manera más sencilla y, y técnica también, por así decirlo, ¿no? Pero sencillo porque obviamente sabemos que ninguno aquí somos profesionales y que por tanto tampoco vamos a meter conceptos demasiado difíciles que al final tampoco son muy importantes. Así que bueno, vamos a hacer pues eso, una pequeña introducción sobre los DEX, los Decentralized Exchange. También vamos a ver un poquito lo que es Uniswap y después también mi compañero Edu pues comentará un poco sobre el mapa de funcionamiento y después pues iremos, digamos, haciendo una demostración práctica sobre el uso de este exchange descentralizado y posteriormente, después de cada parte, pues os iremos explicando, dando detalles de la parte más técnica sobre el funcionamiento interno de eso, ¿no? Así que, bueno, vamos a pasar por lo primero de todo a la introducción. Eh, los DEX, que son unos exchanges descentralizados, básicamente podríamos definirlos pues, como que funcionan en unos smart contracts y al final estos smart contracts pues, contienen unas funciones, unas variables que se van ejecutando según si se cumplen o no. Entonces, esto, digamos, facilita el uso del exchange, ya que lo hace todo de manera automatizada, ¿vale? Si quiere aportar algo mi compañero Edu. No, está bien, Iñaki. Perfecto. Vale. Pues ahora vamos a pasar un poquito a lo que viene siendo más la definición de Uniswap. Básicamente podríamos definirlo como un protocolo de liquidez automatizado, como bien hemos dicho antes, está basado en unos smart contracts que va ejecutando unas funciones en base a unas pautas que se han diseñado. Entonces, básicamente es eso, está implementado en un contrato inteligente no actualizable, cabe recalcar, en la blockchain de Ethereum y el funcionamiento básicamente está impulsado por una fórmula de multiplicación constante que veremos más adelante que nos comentará nuestro compañero Edu. Así que le doy paso a él a que os hable del ecosistema de Uniswap. Vale, muchas gracias, Iñaki. Pues empecemos un poco con qué es todo el ecosistema Uniswap, ¿no? Antes de seguir, quiero dejar claro que todas las imágenes y toda la documentación es extraída directamente de la página oficial de Uniswap. Entonces, primero creo que es importante, antes de empezar a entrar en materia, tener una foto que tengamos en la cabeza de decir, vale, ya tengo claro
cuál es este ecosistema, ¿no? Y como podemos ver en la imagen, Iñaki, confírmame si se ve mi puntero. Creo que sí. Se está viendo, ¿no? Vale. Bueno, yo no lo estoy viendo, pero si tú lo ves, a lo Vale, mejor se queda grabado. vale. Pues como podemos ver en el ecosistema, tenemos dos partes fundamentales. Los depósitos y los swaps. Los swaps, como ya sabéis, o la mayoría sabréis, es un intercambio entre dos tokens que siguen el protocolo RC20 y que operan en la red de Ethereum. Entonces, los depósitos serán las piscinas de liquidez. ¿Qué es eso de piscina de liquidez? Al final, las piscinas de liquidez es gente anónima que aporta fondos a un par de tokens y a estas personas se les llama liquidity providers. Luego tenemos el tema de los swaps o intercambios, que al final aquí les llamamos traders, pero no necesariamente tienen por qué ser personas físicas, seres humanos, sino también podrían ser, por ejemplo, máquinas o incluso contratos inteligentes. Luego, aparte, tenemos los flash swaps, que vendría a ser los flash loans, y bueno, al final son préstamos flash que le llaman, pero hoy tampoco vamos a entrar en detalle. Y luego tenemos también el tema de los oráculos, oracles en inglés, que al final es un protocolo que permite conectarte, es decir, cuando estás tú dentro de la red de blockchain, tú no puedes acceder a información que esté fuera. Entonces, estos oráculos permiten actualizar o nutrir de información a la blockchain. Y como podemos ver, todo funciona, tanto los depósitos, tanto los swaps, funcionan con smart contracts, como ha comentado mi compañero, y al final esta es la imagen que creo que tendríamos que tener todos cuando nos digan Uniswap. Entonces, Claro, pasamos a... básicamente tenemos que tener este esquema, digamos por así, mental. Entonces, cuando pensemos en Uniswap, pues bueno, se nos tendrían que venir directamente pues que de unas partes que básicamente son los depósitos, que vienen siendo las piscinas de liquidez. Después tenemos los swaps, donde podemos intercambiar entre pares de tokens. Y ya que, bueno, más adelante, si os gusta, si os gustaría, pues podríamos hablar más sobre los flash swap o flash loans y los oráculos. Así que bueno, ahora pues visto más o menos el mapa de Uniswap, el funcionamiento, pues bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, vamos a hablar pues sobre los swaps, sobre las piscinas de liquidez, también sobre el token UNI que se lanzó hace aproximadamente unos 3 meses y también sobre las propuestas de votación por parte de la comunidad que, bueno, al final estas se pueden proponer a modo de actualización, ¿no? O sea, básicamente, bueno, ya lo vamos hablando, tampoco quiero adelantarme mucho más. Bueno, también vemos aquí, pues ahora lo veremos para conectarnos a la wallet, aquí nos saldría los tokens que tenemos y etcétera. Ya lo iremos viendo más adelante. Pero bueno, para empezar, vamos a empezar con los swaps. Básicamente los swaps es un intercambio, en este caso, de un token RC20 por otro. Los swaps, estos, digamos, se pueden realizar gracias a que hay gente anónima o bots que, digamos, depositan fondos a esas piscinas de liquidez. Y cabe mencionar 3 conceptos que ahora los veremos a modo práctico, que son el mínimo que recibiremos a la hora de realizar el swap, también el precio de impacto que tenemos en el swap y también la comisión que nos cobrarán los liquidity providers, que al final son la gente que deposita fondos. Así que, dicho esto, pues quiero enseñároslo de manera práctica. Entonces, tenemos lo que viene siendo aquí la interfaz, bastante sencilla, como podéis ver, muy fácil de entender. Entonces, bueno, nos vamos a la parte de swap y lo primero que encontraremos es el token del que queremos cambiar. Es decir, pues elegimos, por ejemplo, Ethereum,
y por ejemplo, pues ponemos que tenemos uno y queremos cambiarlo por otro token, pues ponemos uno y aquí elegimos el otro token que queremos recibir por ese Ethereum. Por ejemplo, para esta presentación pues vamos a usar, por ejemplo, link, ¿vale? Entonces vemos que por un Ethereum pues nos darían 48.0568 link. Entonces, aquí vemos que nos marca el precio por cada link, es decir, lo que estaríamos pagando de Ethereum por cada link y también le podemos, obviamente, dar la vuelta y lo que nos estarían dando de link por cada ETH. Entonces, para llevarlo a cabo, primero deberíamos poner Connect Wallet. Ponemos, por ejemplo, la de MetaMask, que es la de Web 3.0. Así que nos pedirá que nos logueemos. ¿Vale? Y ahora, una vez hecho esto, entonces ya podríamos directamente realizar el swap. Obviamente a mí me pone insuficiente porque no tengo ahora mismo en la cuenta de MetaMask para realizarlo. Pero básicamente era eso, para que vieseis un poco cómo se haría. O sea, básicamente el swap ya, lo siguiente sería muy fácil porque te saldría aquí directamente swap, te saldría aquí una pequeña notificación del MetaMask, pondrías confirm y ya automáticamente se ejecutaría el swap. Entonces, vamos a hablar un poquito de los tres aspectos que he dicho. Tenemos el minimum received, que es el mínimo que vamos a recibir, ya que tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer el swap, cada segundo o cada 2 segundos, podemos decir, el precio entre activos va cambiando. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hemos puesto ya un ETH, pero todavía no hemos pulsado el swap, pues entonces el precio se va actualizando hasta que le demos en el momento del swap. Entonces, el mínimo que recibiremos a la hora de darle a swap será ese, ¿vale? Debido a la volatilidad, como he dicho, que van sufriendo los activos. Después tenemos el precio de impacto, que es el impacto que tenemos a la hora de hacer un swap. Es decir, si por ejemplo yo quiero cambiar un ETH por link, pues bueno, un ETH digamos que no es mucha liquidez. Pero si ahora quisiésemos, por ejemplo, cambiar 100, a ver si deja, vamos a poner 100, entonces nos daríamos cuenta que el precio de impacto ya empieza a subir. ¿Esto por qué pasa? Porque en las piscinas de liquidez tiene que haber una estabilidad entre ambos activos. Entonces, para que se siga, digamos, manteniendo esta correlación entre activos, automáticamente el contrato inteligente va a ir actualizando al precio que tú estás comprando el activo, ¿vale? O sea, no es lineal el swap, sino que si yo pongo, por ejemplo, 100 Ethereums, lo que internamente haría sería que iría cambiando cada Ethereum por una cantidad de link. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo, al estar cambiando ya eso, estoy afectando a la piscina de liquidez y por lo tanto me estoy llevando los links y estoy depositando más Ethereum. Por lo tanto, entre más Ethereum esté cambiando por esos links, menos link me va a estar dando porque el precio se estará actualizando constantemente. Entonces, con poca liquidez apenas se nota, pero con mucha liquidez, por ejemplo, si ya ponemos, por ejemplo, 10.000, pues aquí vemos que el precio nos acaban dando cada vez menos link y el precio de impacto es gigantesco. Y después está la Liquidity Provider Fee, que esto básicamente son las comisiones que nos cobran las piscinas de liquidez por hacer un swap. Entonces, por ejemplo, ahora mismo si pongo un ETH, pues me estaría cobrando la piscina de liquidez un 0.003 por Ethereum por hacer ese swap, ¿vale? Entonces, esta comisión de liquidez ya veríamos que se va a la gente que aporta fondos, ¿vale?
Bueno, no sé si mi compañero Edu quiere aportar algo. Sí, Iñaki, todo lo que has dicho lo has explicado perfectamente. Ahora con lo que estaba comentando Iñaki del fee, es un 0,3% que se aplica a cualquier transacción y es fijo para cualquier par de tokens. Lo que ha comentado Iñaki de lo del price impact, al final es una cuestión que creo que cuesta de ver al principio y que esperemos que después haremos un análisis más a fondo de por qué está ocurriendo esto, pero Iñaki creo que lo ha explicado de momento muy detallado y muy conciso. Y no sé si Iñaki que quisieras también enseñar cómo podemos nosotros toquetear un poco, ¿no? Y ajustar, por ejemplo, el minimum receive, Vale, sí. ¿no? Sí, 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 como comenta. veis aquí tenemos, si nos vamos a la ruedecita, podemos, digamos, cambiar bueno, más bien, más que cambiar, sería, bueno, sí, sería cambiar lo que nosotros vamos a aceptar. Me explico. Si tenemos, por ejemplo, después puesto un slippage tolerance de 0,5, es decir, aquí le estamos diciendo al contrato inteligente que nosotros estamos dispuestos a que se realice el swap, aunque haya una volatilidad entre activos del 0,5%. Si se superase ese 0,5%, entonces el contrato inteligente no ejecutaría el swap, ¿vale? Entonces, si queremos evitar que, digamos, no se realice el swap, tendríamos que subir un slippage tolerance un poco más alto. Por defecto, la plataforma nos da a elegir entre 0,1, 0,5 y 1%. 1% yo creo que es más que suficiente para que el swap se ejecute sin problemas. Después, si somos un poquito, digamos, más exquisitos, pues entonces le pondríamos al contrato inteligente que no, que nosotros queremos recibir más y que máximo acepte de volatilidad un 0,5 entre activos. Entonces, pues obviamente recibiríamos más. Entonces, si por ejemplo yo pulso 1%, veríamos que aquí el mínimo recibido sería 47,58. En cambio, si yo pongo 0,5, vemos que es 47,82, ¿vale? Entonces, le estamos diciendo que, obviamente, al poner 0,5, vamos a estar recibiendo más, porque, digamos, no aceptamos tanta volatilidad entre activos y le estamos diciendo, no, es que como supere la volatilidad que yo le he puesto, no se ejecuta el swap, ¿vale? Entonces, obviamente, lo más extremo sería directamente poner 0,1. O sea, esto básicamente eh, las probabilidades de que se ejecute el swap son mucho menores. Y si nos damos cuenta, tampoco vale la pena, digamos, eh, arriesgarnos a que no se ejecute el swap, porque además después podríamos acabar incluso perdiendo una oportunidad de compra de un activo si en un momento no sufre mucha volatilidad y por querer nosotros ajustar al máximo nuestra operación, de repente hemos perdido una oportunidad muy buena y cuando ya hemos querido hacer otro swap, porque el anterior no se nos ha ejecutado, el precio ya ha subido mucho. Entonces, al final te das cuenta que tienes que ser un poquito más tolerante con la ejecución de los swaps y tener en cuenta eso, que a veces podemos estar perdiendo oportunidades por ser demasiado extremos en que se ejecute el swap con muy poca tolerancia. No sé si Edu quieres añadir algo. Sí, al final, para la gente que esté empezando o que al final no tenga tanto conocimiento de exactamente qué es lo que en cuanto en qué afecta, ¿no? Estos porcentajes, la mejor recomendación es que al final lo dejéis tal y como os viene, con el 0,5%. Luego, Iñaki, supongo que lo iba a comentar ahora, también tenemos la transaction deadline, que al final es el tiempo que tú estás dispuesto a esperar a que se ejecute esa transacción, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos diciendo, si ahora pusiéramos, por ejemplo, 5 minutos, lo que estamos diciendo es que nosotros queremos que esa transacción se ejecute como máximo en 5 minutos. En caso de que superara esos 5 minutos, la transacción se cancelaría. Claro, exacto. O sea, básicamente tenemos dos formas de digamos,
ser más concisos a la hora de que se ejecute el swap. La primera ya la he explicado, es el nivel de tolerancia que tenemos de volatilidad entre los pares de activos, y la segunda manera que tenemos de ser más concisos a la hora de ejecutar el swap es esta transaction deadline, que al final estamos diciendo que si no se ejecuta en 5 minutos, pues que no se ejecute, ¿sabes? Entonces, es una manera al final de decirle al contrato inteligente, entre comillas, de darle unas pautas que nosotros estamos dispuestos a aceptar para que nuestro swap se lleve a cabo. Así que, bueno, no sé si quieres añadir algo más y ya pasamos al siguiente aspecto. Pasamos si quieres al Vale, siguiente aspecto. perfecto. Pues bueno, explicado lo de los swaps, bueno, si quieres explicar el funcionamiento interno. Sí. Ahora os voy a explicar un poco lo que os ha explicado Iñaki, que al final lo que os ha explicado Iñaki no deja de ser cómo nosotros lo ejecutaríamos, y si no queréis profundizar más, está perfecto. Si vosotros entendéis a grosso modo cómo está funcionando o por qué se ha ejecutado de esa forma, yo creo que es más que suficiente. Sí que es verdad que si nosotros nos vamos a la documentación de Uniswap y nos adentramos más en cómo se está ejecutando eso internamente, pues otra vez, no sé si se está viendo mi puntero, pero bueno, la idea que tenéis en la imagen es un trader, podría ser por ejemplo Iñaki mismo, que quiere hacer un swap. Por lo tanto, quiere cambiar un token RC20 por otro token RC20. Entonces Iñaki dice, ahora quiero cambiar 3 tokens de A. Cuando digo 3 tokens de A me refiero a 3 tokens de cualquier tipo. Le diremos con la letra A. Entonces, cuando realice el swap, lo que va a tener que pagar de fee es este 0,03%, y Iñaki lo que va a recibir, el output, es un token de B. Y por lo tanto, por 3 tokens de A habrá recibido un token de B. Pero si ahora nos vamos más adentro, y un poco es lo que quieren decir estas flechas, es que al final hay un estado inicial de la pool y hay un estado final de la pool. En el estado inicial de la pool podemos ver cómo al principio habían 1200 tokens de tipo A y 400 tokens de tipo B. Entonces, al final, como bien ha dicho Iñaki, las pools, las piscinas estas de liquidez, donde van por pares de tokens, funcionan en base a la fórmula del producto constante. Esta fórmula del producto constante es la que podemos ver, no sé si Iñaki la ves, que es X por Y igual a K, donde K es una constante. X sería el token de tipo A y la Y el token de tipo B. Y al final, la multiplicación entre estos dos tienen que dar una constante, y esta constante se tiene que mantener siempre. ¿Y por qué se tiene que mantener siempre? Para poder mantener la sostenibilidad de esa pool. Entonces, para calcular nosotros el precio que tiene esa pool en ese momento, como podemos ver en la pool start, lo que hacemos es dividir el token A entre el token B y nos da 3. 3 es el precio que está establecido cuando hemos ejecutado la acción. Es decir, cuando hemos ejecutado la acción, había este precio. ¿Qué pasa? Que al ejecutar esta acción, estamos incorporando 3 tokens de tipo A, por lo tanto, hemos pasado de 1200 a 1200,03, que es la fee, es la comisión que nos cobran, y en cambio la pool ha liberado un token de tipo B. Y por lo tanto, de 400 hemos pasado a 399. Si volvemos a hacer el cálculo, vemos que ahora el precio ha aumentado. Por lo tanto, como ha habido una desestabilización en la pool, aumenta el precio para poder seguir manteniendo la constante K. Porque es súper importante, porque al final esto es lo que se le llama el deslizamiento. Y es lo que nosotros estábamos controlando cuando íbamos a los ajustes y cambiábamos el slippage. El slippage, al final, es el deslizamiento y es la curva esta, y al final se tiene que mantener y va cambiando el precio de la pool para que en ningún momento se rompa. Y entonces, esto, como muy bien ha dicho Iñaki, lo hemos podido ver en directo cuando, por ejemplo, si nosotros queremos aportar, él ha querido cambiar 1000 Ethereums por Link.
¿Qué pasa? Que 1000 Ethereums, seguramente, si miráramos la liquidez de esa pool en ese momento... Sí, Iñaki, ponme el... Y Sí, te voy entonces, a poner aquí el gráfico. sí, no, pero déjame la interface de Uniswap. Eso ya me va bien. Al final, a ver si lo puedo controlar. Al final, aquí lo que ha hecho Iñaki y lo que ha querido mostrar es eso, ¿no? Que si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un swap de 100 Ethereums, vale, sí, me escribe bien. Lo que podemos ver, ¿no? Es al final que el precio de impacto, es decir, para mantener esa constante, para que en ningún momento se desestabilice la pool, es del 0,41% el impacto que tendrá. Obviamente, tiene mucha liquidez esta pool de Ethereum y Link y por lo tanto seguramente si queremos hacer un swap de 100 Ethereum, que al final lo que está pasando es eso, entrarán 100 Ethereum y saldrán 4.788 Link. ¿Qué pasa? Imagínate que viene una persona y dice, no, yo quiero pues llevarme 100.000, quiero hacer un swap de 100.000 Ethereum. ¿Qué pasa? El price impact se eleva un montón por el tema este, de que al final entrarán 100.000 Ethereum, pero saldrá mucho Link. Entonces se desestabiliza. Para que no pase eso, al final lo que hace y el mecanismo que tiene la curva deslizante es justamente hacer eso, subir el precio del Link, es decir, te van a dar menos Link para poder mantener la estabilidad de la pool. Y con eso yo creo que, Iñaki, podemos pasar al siguiente concepto. Espero que haya quedado más Vale, o menos claro. perfecto. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente aspecto, que justamente es de lo que hemos estado hablando un poquito. Y claro, si hemos hablado de los swaps, como hemos dicho antes, es gracias a que hay gente que aporta esos fondos de liquidez. Entonces, básicamente, una pool la podríamos eh, definir como una piscina de liquidez donde se encuentran eh, muchos activos y estos se encuentran ordenados por pares, ¿vale? Es decir, pues habrá Ethereum DAI, otro par que es Ethereum Link, otro que será Ethereum Wrap Bitcoin. Entonces, bueno, cada persona elige dónde depositar fondos, como ahora veremos. Entonces, tenemos tres conceptos importantes. Tenemos lo primero, LP, que básicamente son los Liquidity Providers. Después tenemos los Liquidity Providers Rewards, que ahora hablaremos de ellos, pero tiene que ver con las comisiones que se ejecutan en los swaps. Y además, mi compañero Edu os tiene preparado algo para explicar un concepto muy importante y de que a veces no se habla lo suficiente, que es el impermanent loss. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Y como veis aquí, básicamente, bueno, si quieres explicarlo tú, que se te da mejor esto. Sí. Si quieres explico yo la parte esta. Aquí en el siguiente gráfico podemos ver de alguna forma, para hacer un pequeño repaso hasta ahora. Como hemos visto en el ecosistema, teníamos los depósitos y los swaps. Hemos visto los swaps que podríais ser vosotros mismos quienes estáis haciendo un intercambio de un token por otro. ¿Qué pasa? Está la otra figura, la figura de la gente que alimenta estas piscinas o estas pools de liquidez. Entonces, como podemos ver en la siguiente slide y en este gráfico, es que cuando nosotros lo que queremos es añadir liquidez a estas pools, al final nosotros lo que estamos haciendo, en definitiva, es aumentar la área de la curva de slippage, la curva deslizante. ¿Por qué? Porque al final estamos añadiendo liquidez, estamos añadiendo más tokens, tanto del tipo A como del tipo B, porque hay que recordar que para poder entrar en estas piscinas hay que entrar con el 50-50 y por lo tanto tú dirás, yo quiero meter 2 Ethereum, por ejemplo. Entonces, el programa automáticamente, el smart contract, te dirá, pues debes de poner también la cantidad en correlación con el Ethereum, que dependerá del precio que tenga esa pool en ese momento. Entonces, al final es eso. Al final,
lo que se busca es también un poco la estabilidad esta, ¿no? Al final tienen que haber tanto la figura del liquidity provider, porque sin la figura del liquidity provider tú no podrás hacer ningún swap. Luego ya hablaremos de, pues, si nosotros como... Yo me considero una persona que al final tengo poco conocimiento, no soy un experto, no he estudiado nada relacionado con el trading, ni con ni con nada relacionado con esto, pero estoy aprendiendo y al final creo que, y luego ya hablaremos de eso, la figura de liquidity provider hay que tenerla muy clara y sí que hay que entender cómo está funcionando por detrás estos smart contracts, que al final es muy fácil, se rige por la fórmula esta de X por Y igual a K. Es una constante que se tiene que mantener. Para mantener la constante, subirán el precio de uno, al final se modificará el precio que tiene. Entonces, cuando nosotros proveemos de liquidez en una piscina o en una pool, lo que nos dan a cambio es un liquidity token. Este liquidity token es la representación que tenemos nosotros en la pool. Puede ser de un 1%, de un 0,3%, pero a nosotros lo que nos darán son liquidity tokens. Estos liquidity tokens luego nosotros, una vez los tenemos, podemos ir a un exchange y cambiarlos o podemos enviárnoslos a otra billetera o a otra wallet. Pero después, si nosotros lo que queremos, pasan 3, 4, 5, pasa un año, 2 años, y decimos, quiero sacar la liquidez que yo había aportado en ese pool. Pues para poder sacar la liquidez y para poder obtener, porque no hay que olvidar que al final la gente que añade liquidez a estas pools es porque quiere algo a cambio y quiere sacarle rendimiento. Y del 0,3% de todas las transacciones que se ejecutan en esa pool, se guardan en la pool y luego cuando tú quieras recuperar la inversión o recuperar los activos que habías añadido, tú tendrás que quemar, es decir, tendrás que dar estos tokens, que estos liquidity tokens, que son unos tokens que al final es eso, representan tu posición en la pool. Entonces, tú quemarás esos tokens y una vez quemes esos tokens, te darán pues la diferencia, es decir, te darán al final los activos que tú habías puesto más las recompensas. Y ahora Iñaki os explicará en la práctica cómo se haría este proceso. Exacto, exacto. Además quería puntualizar una cosa, que es que más adelante lo veremos, pero es que con las liquidity shares o liquidity tokens, después eso podremos utilizarlos. Es decir, si ya de por sí, como bien ha dicho mi compañero, por ingresar fondos a una piscina de liquidez, podemos obtener unos rewards, que son esas comisiones que ganamos por cada swap que se realice de esa pool, esos liquidity tokens, además, los podremos llevar a otras pools de gobernanza para minar el token de UNI, pero que más adelante lo veremos. Así que vamos a pasar con lo siguiente. Y básicamente es bueno, antes de esto, quería hablaros del concepto de las Liquidity Provider Rewards, que básicamente es, como ha dicho mi compañero, cada swap que se ejecuta, básicamente lo que está haciendo es decir a la pool, oye, que te ingreso esto y tú dame esto que se lo voy a devolver a este. Eso es lo que básicamente está haciendo el contrato inteligente. Entonces, claro, la persona que está haciendo ese swap, si tú, por ejemplo, estás ingresando 100 Ethereum a cambio de unos Chainlink, por ejemplo, pues de esos 100 Ethereum tú vas a tener que pagar una fee a los liquidity providers y además esa fee se va a quedar ahí en el fondo hasta que la persona que ingresó esos fondos quiera retirarlas y con ello además esté ganando la comisión que se haya ejecutado con su liquidez, ¿no? Y ahora el concepto importante, que creo que es fundamental, que lo va a comentar también Edu, es el concepto del impermanent loss. Sí. Antes, si quieres, Iñaki, antes de pasar a este concepto, si quieres hacer una muestra Vale, de cómo, que al final perfecto. es muy intuitivo, pero para hacer una pequeña muestra de cómo aportaríamos liquidez en una pool. Y mira, al final, como he dicho antes, la interfaz es muy sencilla, entonces tenemos la parte de swap, que como ya hemos dicho, es básicamente donde intercambiaríamos un token por otro.
Y después tenemos la parte de las pools, de las piscinas de liquidez. Entonces, bueno, además es que aquí nos está diciendo que por ser proveedores de liquidez nos darán unos rewards. Es como bien ha dicho mi compañero, al final alguien que ingresa unos fondos es porque algo a cambio, ¿no? Pues ese algo a cambio, en este caso, son los rewards, las comisiones que se ganan por cada swap que se ejecuta en la pool. Entonces, básicamente vemos aquí que nos informa de que estaríamos ganando por proveer de liquidez un 0,3% de comisión por cada swap o cada trade que se ejecuta. Eso sí, siempre proporcional a los fondos que nosotros hemos aportado a las piscinas de liquidez, obviamente. Entre más fondos hayamos aportado, más ganaremos de esas comisiones. O sea, porque al final se estará ejecutando con nuestros fondos y si nosotros tenemos mucho depositado, pues nosotros somos los primeros en ganar. Entonces, todo siempre tener claro que es proporcional a lo que metemos en las pools. Entonces, bueno, básicamente yo ahora aquí no estoy aportando liquidez a ninguno, pero básicamente sería muy fácil. Primero tenemos el de crear un par, ¿vale? Es decir, nosotros queremos crear un par porque ha salido una nueva criptomoneda y aún en Uniswap no hay un par creado, pues nosotros podríamos decir, pues yo quiero crear una pool con este par, ¿vale? Y después está añadir ya las pools de liquidez que están creadas, obviamente, y que son, ahora lo veremos, ahí están las más famosas ya, o sea, aquí veis que pone Common Basis, pues básicamente estas son las más concurridas, por así decirlo, es decir, las que más liquidez poseen, ¿vale? Eso también hay que tenerlo claro porque para ganar una buena recompensa tendríamos que aportar bastantes fondos, ¿vale? Eh, entonces, por ejemplo, imaginaros que quieres ingresar un par y dices, vale, pues quiero aportar fondos de ETH, que ya lo tenemos seleccionado, y además queremos, por la otra parte, queremos aportar liquidez de Chainlink, ¿vale? Por ejemplo. Entonces lo tendríamos aquí. Y pues básicamente, tenerlo claro, como hemos visto en la fórmula de X por Y igual a K, básicamente la constante esa es la que nosotros nos va a obligar a tener que aportar los mismos fondos por una parte que por la otra, ¿vale? Es decir, si en ese momento que nosotros queremos aportar liquidez en el pool hay una relación de por cada Ethereum hay 2 links, pues nosotros tendremos que aportar en base a esa relación existente ahora mismo en la pool. Así que si, por ejemplo, queremos ingresar 2 Ethereum a la pool, por su otra parte tendríamos que ingresar 4 links. Eso en el caso de que la relación fuese de un Ethereum a 2 links, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, podríamos poner aquí, queremos aportar 10 Ethereums, pues nos dice, automáticamente nos lo pone que tendríamos que aportar 480.862 links, ¿vale? O sea, además nos pone los links que equivalen a un Ethereum y o sea, básicamente lo que equivale esta cantidad de Ethereum por cada link, ¿vale? Entonces, básicamente nos está diciendo que si nosotros queremos aportar 10 Ethereum y obviamente también tendríamos que aportar 480 links, nos devolverían unos liquidity tokens, una participación por valor de 0,04%. Ese 0,04% es la participación que nosotros tenemos dentro de la liquidez de esa pool. No sé si quieres recargar algo. Lo has explicado perfecto, Iñaki, y al final es eso. Al final, cuando nosotros añadimos liquidez en una pool, también lo que estamos haciendo, y yo lo veo de esta forma, y me lo imagino como que estoy aliviando esa pool. Yo aporto liquidez y ese precio al final a lo mejor también reducirá, ¿no? Imagínate que yo voy y meto, yo qué sé, 10.000 Ethereum, ¿no? Pues al final estaré aportando tanta liquidez que también el slippage, ¿no? Es decir, el deslizante pues aumentará y por lo tanto ya no habrá a lo mejor ese peligro, ¿no? Que puede haber, obviamente con Ethereum y Link son pools que tienen mucha liquidez,
pero a lo mejor imaginar que viene una empresa y crea un token nuevo y al principio hay poca liquidez, a lo mejor porque tampoco la gente lo conoce, pues alguien imagínate que quisiera por lo que sea hacer un swap de eso, pues realmente no saldría perdiendo. Y un poco el concepto es lo que tú has explicado y eso, pues al final el share of pool es la participación que tendremos en esa pool y por lo tanto nuestras recompensas vendrán determinadas en parte por este porcentaje. Pero Claro, claro. Exacto. O sea, como he puesto antes, si ponemos, yo qué sé, si aportamos un Ethereum, entonces nos dice que nuestra participación es de menos del 0,01% dentro de esa pool. Pero claro, si ponemos, como ha dicho mi compañero, 10.000 Ethereums, entonces vemos que estaríamos consiguiendo una participación de casi el 30% de la pool. Es decir, eso directamente también tendría importancia en las Liquidity Provider Rewards, porque como hemos dicho antes, entre más participación tengas, más vas a estar ganando de todas esas comisiones que se ganan por cada vez que se ejecuta un swap. y yo no sé Así cómo que, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo, por ejemplo, al menos lo de añadir liquidez en una pool, en principio, yo al menos por ahora creo que no lo voy a hacer, a lo mejor por mi capital. Mi capital al final que invierto es un capital pequeño. Como tú has visto, a lo mejor la participación es del menos del 0,1%, ¿no? A lo mejor si me metiera en una pool, me metería en una pool que fueran a lo mejor más de stablecoins y ahora entenderemos por qué a lo mejor creo que es mejor aportar liquidez en tokens que los llamados stablecoins, ¿no? Que no a lo mejor en tokens que sean muy volátiles, que al final hay también muchos bots de arbitraje que se aprovechan también, se aprovechan en el buen sentido, ¿no? El decir, hombre, pues si yo en un exchange tengo un precio de Ethereum Link que es X y ese va en función de cómo va el mercado, hay que entender que las pools y todo el ecosistema Uniswap funciona distinto. Es decir, al final es un mercado automatizado que estas smart contracts todo el rato hacen relación a la constante esta y hay que mantener esa constante. Y por lo tanto puede haber una diferencia de precio que los bots de arbitraje se puedan pues beneficiar en ese sentido, ¿no? claro, claro, exacto, Si, exacto. si quieres, pasamos a la parte del impermanent loss. Sí que es verdad que Pues sí, vamos a pasar al... yo creo que estaría bien decir que a partir de Dime, aquí, dime. yo creo que estaría bien decir que a partir de aquí de la presentación, a lo mejor ahora esto ya, la gente a lo mejor que ya se ha perdido o que ya no entiende nada de lo que hemos dicho, a lo mejor ahora sí que aún será más lío y a lo mejor hasta aquí ya está súper bien, si han escuchado y la gente que haya llegado hasta aquí, la chapa que les hemos metido, creo que ya está es más que suficiente. Entonces, pasamos al último concepto, ¿qué es esto? Del impermanent loss o la pérdida impermanente, ¿no? Y es que al final, como ha dicho Iñaki antes, y una cosa que hay que tener clara y un buen ejemplo, creo que sería hacer una comparación de a lo mejor cómo funciona. Imaginaros, yo me voy a Bretaña y yo voy con $1, ¿no? Y lo quiero cambiar por libras. Entonces, $1 equivale, imaginaros, a 2 libras. Si yo quiero $2, serán 4 libras. Es decir, al final es una relación que es lineal. ¿Qué pasa? En las piscinas de liquidez, en las pools, no es así. Y al no ser así, esto nos puede llevar a este hecho, ¿vale? Entonces, pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos una piscina de liquidez que en ese momento tiene 10.000 DAI y tiene 100 Ethereum. Por lo tanto, imaginaros que nosotros somos proveedores de liquidez. No lo he dicho, pero lo que voy a comentar ahora es un hecho que le puede ocurrir a una persona que quiera proveer de liquidez y que quiera ser un liquidity provider. Entonces, imaginamos que queremos entrar en esta piscina que ahora mismo se encuentra con, lo que he dicho, 10.000 tokens de tipo DAI y 100 tokens de Ethereum. Pues si queremos ser liquidity providers, justo en este momento deberíamos meter liquidez según esta relación entre los dos activos. Es decir, en ese momento, imaginaros que yo quiero meter un Ethereum, pues si yo quiero añadir un Ethereum a la piscina de liquidez, tendré que añadir también 100 DAI. Es el precio que está marcado en ese momento.
Entonces, cuando nosotros hayamos aportado estos dos activos, esta cantidad, nos darán los liquidity tokens. Estos liquidity tokens nos los quedaremos, nos los guardaremos y que serán la representación que tenemos de ese pool en ese momento. En ese momento y la representación global que nosotros tenemos en el pool. Entonces, ¿qué puede pasar? Al final, imaginaros que nosotros queremos dejar ahí nuestro capital 5 meses. Durante estos 5 meses se van a ejecutar miles y miles y miles de transacciones. Cuando digo transacciones me refiero a swaps. Se van a realizar seguramente miles de swaps entre Ethereum y DAI, entre DAI y Ethereum. Incluso a lo mejor vendrá un bot de arbitraje y cambiará el precio. Y cuando digo que cambiará el precio, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor, después de estos 5 meses, la relación entre el Ethereum y el DAI ya no será de un Ethereum 100 DAIs, sino que habrá cambiado y será de un Ethereum 120 DAI. ¿Y por qué ocurre esto? Y es lo que hemos estado o hemos intentado explicar. Y es que al final, la formulita esta matemática, que al final nos la vamos a tatuar, Iñaki, para entender este concepto, es que X por Y es igual a K. X es el token A e Y es el token B. Y la K es la constante. Y esta constante tiene que siempre ser la misma. Por eso es una constante. Y por lo tanto esto hace que haya una volatilidad en el precio de la pool. Y por lo tanto, imaginaros que ha venido una persona y ha querido sacar, yo qué sé, 1000 Ethereum. Pues cuando la persona está bien y quiere sacar 1000 Ethereum, genera una inestabilidad en el pool. Y por lo que sea, pues ha quedado una relación de un Ethereum 120 DAI. Nos imaginamos, han pasado 5 meses, ha quedado esta relación y viene la persona que tenía su participación, tiene sus liquidity tokens y dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya quiero sacar mi capital, lo necesito para invertirlo en otra empresa. Entonces va y quema esos tokens para poder recuperar su inversión inicial. Y también las recompensas, que no olvidemos, y eso es una cosa importante, y es que las recompensas te las dan cuando tú ya has quemado esos liquidity tokens. Entonces, si deseamos retirar lo que acabo de decir, hay que quemarlos y por lo tanto nos darían de ese 1%, porque eso no lo hemos puesto ahora que me fijo en las diapos, pero nosotros al aportar un Ethereum y 100 DAI al principio, nos hubieran dado un 1% de la representación de la pool. ¿Qué pasa? Ahora, cuando nosotros quemamos esos tokens, nos darán el 1% de la representación de la pool en función del precio actual, que es el de un Ethereum 120 DAI, porque son volátiles y ha habido un cambio. Por lo tanto, nos corresponderá un 0,9 Ethereum y 109 DAI. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? ¿O cuál es el hecho que ocurre? Que si nosotros podemos ver en el recuadro al final, si nosotros para poder ver lo que realmente está pasando, lo que hemos hecho es coger nuestra inversión inicial y pasarla toda a DAIs. Y coger la inversión inicial, pero cuando nosotros ya la sacamos, y pasarla también todas a DAIs. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo que vemos es que en este recuadro de aquí, que sería el liquidity provider, si nosotros por haber contribuido a aportar liquidez en esa piscina, en esa pool, hemos obtenido al final, cuando lo hemos recuperado, 219 DAI. En cambio, si nosotros no hubiéramos aportado liquidez en esta pool, sino que simplemente lo hubiéramos holdeado, podemos ver que por un Ethereum 100 DAI hubiéramos obtenido 220 DAI. ¿Qué pasa? Que aquí hay un DAI que hemos perdido. Y realmente es una de las cosas que yo cuando lo he estado estudiando un poco, digo, ostras, encima que tú estás aportando liquidez, ¿no? Encima, cuando recuperas tu inversión inicial, has perdido un DAI. En cambio, si lo hubieras holdeado, hay que decir y hay que remarcar que aquí no hemos contado las recompensas, los rewards, ¿no? El interés que tú hubieras recibido de extra, ¿no? Por haber contribuido en la pool, que eso seguramente hubiera recompensado, hubiera equilibrado a lo mejor la pérdida de este DAI.
Pero este fenómeno creo que es importante también explicarlo a nivel de que no, yo creo que tampoco podríamos ir a la ligera diciendo, ostras, voy a meter todo mi capital siempre en pools, que todo mi capital esté en pools y rindiendo al máximo. Vale, si sabes cómo funciona y sabes que hay este peligro, hazlo. O sea, no te voy a decir que no lo hagas, pero que seas consciente que esto puede pasar y yo creo que esto pasa más en pools donde los tokens de esa pool realmente sean muy volátiles. En cambio, si por ejemplo te metes en una pool donde uno de los tokens es una stablecoin, como por ejemplo el DAI, ¿no? Que tiene correlación más con el dólar o el Tether, pues a lo mejor sí que es más segura. Más segura en el sentido de que al menos a lo mejor no habrá esta volatilidad. Pero bueno, al final es un poco el concepto este de, bueno, que queríamos comentar y con eso un poco concluir la presentación de hoy, que creo que no sé cuánto tiempo llevamos, pero estamos aquí metiendo una Bueno, chapa. bueno, ahora voy a remarcar dos cositas más, que van a ser Ah, muy rápidas, de sí, verdad, ¿eh? sí, 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 sí. Va a ser rápidas. Yo creo que si habéis entendido todo lo anterior, lo que viene ahora va a ser nada. Vais a entender muy rápido. Pero sí, remarcando lo que ha dicho lo del impermanent loss, al final tenemos que tener claro que una persona que aporta fondos de liquidez, siendo consciente de todo el funcionamiento interno y sabiendo que puede sufrir este concepto del impermanent loss, pues obviamente, ¿por qué se meten? Pues porque primero han gestionado bien el riesgo y dicen, bueno, pues puedo permitirme, digamos, aportar liquidez y además, digamos que ese riesgo compensa porque hay que remarcar que estamos ganando 0,3% de cada swap que se realice y en el que nuestro fondo, nuestra liquidez, entre en juego. Es decir, toda aquella todos aquellos swaps que se están ejecutando en el fondo tienen que pagar 0,3% de fee. Por lo tanto, nosotros estaremos ganando de ese 0,3% en relación a la participación que nosotros tenemos dentro de la pool. Así que, obviamente, no hemos hecho los cálculos, pero seguramente, como dice, compensa el hecho de, en algún momento, debido a la volatilidad de los activos, sufrir impermanent loss, pero compensa porque los rewards seguramente sean más grandes, ¿vale? Entonces, bueno, ahora quería hablaros de dos cosas relativamente nuevas en Uniswap, creo que llevan alrededor de 2-3 meses. El token creo que 3, pues lo lanzaron a principios de septiembre, pero básicamente lanzaron el token de Uniswap, el token Uni se llama, y básicamente este token es nativo y representa la gobernanza de la plataforma. ¿Qué me explico? Cuando me refiero a la gobernanza de la plataforma, como todos sabemos, Uniswap es un exchange descentralizado. Por lo tanto, si es descentralizado, quiere decir que está, digamos, apoyado sobre todo por la comunidad. Es decir, vive gracias a la comunidad, ¿no? Porque entre todos aportamos fondos de liquidez, por lo tanto, las piscinas tienen suficientes fondos para abastecer el funcionamiento que para lo que está creado básicamente Uniswap, que al final es un exchange donde tú puedes intercambiar un token por otro, pero es necesario que haya gente aportando fondos de liquidez a las piscinas. Entonces, a lo que voy, que básicamente sacaron este token que representa la gobernanza de la plataforma, ¿vale? Entonces, tenemos una forma de minar este token, ¿vale? O sea, olvidaros de comprar este token, olvidar de incluso hacer un swap de Ethereum por Uniswap, o sea, olvidaros. El token de Uniswap se mina, así que lo más recomendado es que básicamente, que ahora justamente viene a continuación, es que nosotros para participar digamos, en la minación de estos token UNI, necesitamos aportar fondos de liquidez, ¿vale? A cualquier par, ¿vale? Lo primero, nos Iñaki, vamos a la perdona. parte que hemos visto. Dime. Realmente, esto de que has dicho ahora que acabas de decir a cualquier par, creo que solo hay unos pares específicos para poder hacer este
este Bueno, sí, puede ser. mining token. Vale, vale. Bueno, sí. Y ahora si quieres te lo digo. Vale, vale. Sí, sí que es verdad que te Los, había olvidado comentar eso, que es los, verdad que no todos los fondos de liquidez son aptos para minar el token UNI. Eso es verdad. Hay que recalcarlo. sí, Entonces, básicamente es te digo eso. si quieres te digo en concreto cuáles son. Ether DAI, Ether USDT, Ether USDC y Ether WBTC son los que creo que actualmente permiten hacer ese liquidity mining. Vale, perfecto, perfecto. ¿Vale? Pues eso, como ha dicho mi compañero, esos cinco creo que son los que permiten minar el token UNI. Entonces, básicamente, nosotros, como hemos visto, tenemos swap, pool, pues lo primero que haríamos es ir a pool y una vez que estamos en el pool, tenemos que agregar fondos de liquidez a cualquier par de estos que ha comentado ¿cómo se llama? Edu, ¿vale? Entonces, eh, una vez que tenemos, que nos han dado esos tokens de participación en la pool, nos iríamos con esos tokens de participación que nos han dado y nos tenemos que ir a unas pools que son las específicas para minar EUNI. Entonces, como digo, vamos a la pool, aportamos a un fondo, creo que a este sí, en las pools sí que podemos aportar a cualquiera, pero una vez que nos han dado esos liquidity tokens, esos tokens al final que son la participación que nosotros representamos dentro del fondo, pues nos vamos aquí, básicamente, nos iríamos a UNI y aquí nos saldrían a los que podemos introducir esos liquidity tokens que nos han dado por participar en una pool. O sea, básicamente es llevar la participación de una pool, los tokens de participación que nos han dado de una pool, llevárnoslos a una pool para solo minar UNI y ahora con ese UNI nos iríamos a la parte de vote, que básicamente es votar, y mira, justamente acaban de sacar una propuesta y entonces nosotros con ese token de UNI, que creo que hace falta un mínimo, ahora no sé cuánto es, pero hace falta un mínimo, que creo que eso también lo habían propuesto, es decir, que no hubiese un mínimo, sino que cualquier persona tuviese la cantidad que tuviese de UNI, pudiese participar en las propuestas y en la votación. Pues entonces, nosotros, si por ejemplo existen 1000 UNIs y tenemos 500, pues quiere decir que nosotros estamos representando el 50% del peso de votos en cualquier propuesta que haga la comunidad, ¿vale? Entonces, muy fácil. Si queremos ir a participar en una propuesta, pues básicamente lo primero que tendríamos que ver aquí es que tendríamos que, obviamente, tener en balance una cantidad, la mínima que requieran ahora, creo. Y entonces, si tenemos esa mínima cantidad, pues nos podríamos ir a cualquier propuesta que obviamente ponga active. Ahora mismo acaban de sacar una. Por lo tanto, pulsaríamos aquí. Y aquí ya, bueno, prácticamente, primero obviamente, leernos toda la propuesta y aquí también nos sale quién lo ha propuesto. Y entonces, tenemos dos formas de participar en la votación. Una es nosotros delegando nuestros UNIs, nuestros tokens de gobernanza a otra persona que se dedique a eso. Es decir, tú puedes presentarte pues como una persona pues que tiene un equipo, ¿no? Y que estudia las propuestas y que va recogiendo UNIs para tener más peso de voto, ¿vale? Y otra forma es votar tú por ti mismo, ¿vale? Es decir, sin formar parte de una, se llamaría una comunidad de voto, ¿vale? Entonces, pues eso. Aquí tenemos los UNIs o las participaciones que hay a favor de esta propuesta y las que están en contra de la propuesta, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos a favor, pues tendríamos que mandar a una billetera en concreto
y si estamos en contra, tendríamos que mandar a otra, ¿vale? Entonces, eso es todo. Con eso ya sí que es verdad que terminamos la presentación. Sé que ha sido un poco quizá pesada, ¿no? Porque, bueno, al final lo hemos intentado hacer lo más sencillo posible, pero para qué mentiros, o sea, al final el mundo del DeFi es, vamos, bastante complicado a nivel técnico y por lo tanto hacerlo sencillo a veces cuesta. Aunque la interfaz sea súper sencilla, pues bueno, explicar los conceptos, como digo, lo hemos intentado hacer lo más sencillo posible para que podáis entender más o menos el funcionamiento. Sobre todo quiero que os quedéis con los conceptos pues de lo que es un swap, de cómo podéis utilizar el slippage y lo de la transaction deadline para que se ejecute vuestro swap de manera pues que vosotros os sintáis más cómodos, ¿no? Con la volatilidad del activo y podráis aceptar más o menos. Después también, pues bueno, los conceptos de las pools, de que podéis agregar liquidez, pero que si agregáis liquidez tengáis en cuenta que podéis sufrir el impermanent loss, pero bueno, que también tengáis en cuenta que recibiríais los rewards que seguramente compensan ese concepto de impermanent loss. Y después, pues, que obviamente también podéis participar de todos los cambios que vaya realizando la plataforma. Pues primero, si poseéis los UNIs, pues podéis votar todas las propuestas, siempre y cuando obviamente tengáis el mínimo. Así que ya está, no sé si quiere decir algo más mi compañero Edu. Sí, no, yo creo que has hecho un resumen perfecto, súper correcto, y eso, que al final estamos empezando con esto de, pues intentar compartir nuestro conocimiento. Él y yo nos conocemos también de que hace 5 días, a lo mejor, que más o menos vamos hablando, y que al final esperemos que esto pues pueda ayudar a alguien y al final nos gusta compartirlo. Hacemos también más como hobby a lo mejor el tema de grabarnos y al final pues intentar explicar lo que nosotros al final tenemos dentro y decir, nos gusta pues expresarlo, ¿no? Y decir, pues mira, sé de esto y quiero intentar transmitirlo, ¿no? Y ya está. Y que a lo mejor, pues, si esto gusta y al final vemos que nos animamos también tú y yo, porque al final esto lo hacemos como hobby, como he dicho, pues Claro, a lo claro. mejor pues hacer de otro contenido, podríamos hablar de los smart contracts. De hecho, hemos eliminado un montón de información que queríamos decir de más. Yo, de hecho, quería enseñar un poco los smart contracts por dentro, el código, las sentencias, y a lo mejor demasiado técnico o demasiado friki, por decirlo así, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, que si vemos que hay ganas y que tenemos ganas nosotros, pues a lo mejor sacamos más contenido de pues smart contracts, podríamos hablar de los oráculos y al final incluso, a lo mejor algún día incluso podríamos decir pues empresas de inversión, dónde estamos metidos, hablar un poco ya más de dónde nosotros tenemos al final y cómo nosotros nos relacionamos con todo esto. Así que yo creo que ha sido un placer, Iñaki, poder hacer esto contigo. Y Yo bueno, también, un placer de haberte conocido. igualmente, tío. Y lo subimos a YouTube y ahí ya que se conecte quien quiera, ¿vale? Claro, claro, ya está. Y eso, que no os toméis al pie de la letra absolutamente todo lo que decimos, porque al final, como digo, una cosa es la información que hemos recogido y otra también, pues bueno, como ha dicho, son nuestras primeras veces, ¿no? Comunicando algo que, a pesar de que nos apasiona, nos podemos equivocar como cualquier persona. O sea, al final nosotros estamos aprendiendo día a día, o sea, esto del mundo de las cripto no para de evolucionar día a día, o sea que te levantas, o sea, imagínate que te quedas dormido una semana, pues ya te has perdido una semana de cambios y Sí, seguramente que es sí. totalmente diferente a lo que hayas conocido. Entonces, esto es ir aprendiendo y bueno, pues obviamente somos conscientes de que nos habremos seguramente equivocado en algo como toda persona que empieza, pero bueno, eso, si os ha gustado, pues hacérnoslo saber y bueno, eso, al final lo hacemos como hobby, pero quién sabe si vemos que realmente gusta, pues bueno, podremos dedicarle más tiempo y encima que a nosotros es algo que nos apasiona y que podemos echarle horas y horas, pues qué mejor que compartirlo con todos vosotros, que creo que al final es a lo que nos debemos, ¿no? De compartir todo aquello que aprendemos, porque quedárnoslo para nosotros es un poco egoísta al final, ¿no? Y compartirlo creo que
creo que es la mejor manera de aportar a la comunidad. Y así aprendemos nosotros también, al fin y al cabo. Sí, sí. Muy bien, Iñaki, pues un placer, ¿vale? Y ya nos veremos seguramente en otro vídeo de estos. Venga, Venga, un un saludo. saludo.